Julio, un placer conocerte, tenerte por primera vez en Delirium Nostri. ¿Cómo te encuentras? Buenas, pues Laura, un placer. La verdad que tenía ganas ya también de conocerte, ¿no? No nos conocemos en persona, pero la verdad que me encuentro muy bien, sintiendo pues un poquito toda la experiencia de lo último que me está aconteciendo y disfrutando enormemente, ¿no? De toda esta experiencia, de toda esta vivencia y lo dicho, un placer, Laura, conocerte y poder permitirme el lujo pues, de poder compartir esta entrevista contigo. Vamos a charlar poquito a poco de todo este proyecto, pero para empezar, para que te conozcan nuestros espectadores, ¿cómo te definirías como escritor? Pues mira, si me permites, me definiría de dos formas. Una un poquito la más cotidiana, ¿no? Lo que todo el mundo suele escuchar, ¿no? Lo que aparece en los currículums y tal, que lo he reflejado aquí en mi biografía en el libro. Y otra un poquito más profunda, que es breve, pero si me permites voy a empezar con la más cotidiana, Esto. que aparece aquí en el libro, y es eso, Julio Balbás Castro ocupa, bueno, acaba de escribir el libro Rara Avis, una segunda oportunidad para vivir. Ocupa actualmente el cargo de presidente de la Asociación Horizonte Intergeneracional, AHI, donde lidera iniciativas que promueven el crecimiento personal y el enriquecimiento de las relaciones intergeneracionales. ¿Vale? De profesión delineante, Julio ha sabido combinar su pasión por el dibujo, la fotografía y el amor por la naturaleza, con su interés por el bienestar físico y mental, comprometido en ayudar a otros a alcanzar un equilibrio entre cuerpo y mente. La búsqueda constante de crecimiento y desarrollo lo ha llevado a convertirse en un experto en el ámbito del autoconocimiento y la gestión de tiempo y el talento. Actualmente imparto talleres y conferencias sobre estos temas, compartiendo su sabiduría y experiencia con aquellos que buscan maximizar su potencial y alcanzar sus metas personales y profesionales. A través de su propia travesía de autoconocimiento, Julio ha aprendido la importancia de la perseverancia, la autenticidad, perdón, y el cuidado personal. Este libro, el que acabo de escribir, es el resultado de años, muchos años de experiencia, investigación y reflexión personal. Esto en lo que corresponde al ámbito más tradicional, pero a nivel más profundo, no debo olvidar que mi alma vino a este plano a vivir y eso también me define. Yo creo que es algo que también nos identifica y que creo que forma parte de nuestra experiencia vital. Dentro de esta presentación, ¿cuál me dirías que es tu escritor o tu novela de referencia que te ha ayudado en todo este trayecto? Pues he tenido varias y de hecho en la parte final de agradecimientos de mi libro menciono a los que han sido mis mentores, ¿no? Pero grandes referentes en el tema de la salud, por ejemplo, ha podido ser María Alonso Puig, también Steve Covey, Nazaret Castellanos, para conocer muy bien cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Y además el libro que me leí hace poco, que se titula Neurociencia del Cuerpo, es una pasada de cómo expresa, ¿no? La manera en la que funciona nuestro cuerpo. Entonces, la conexión que tenemos con el eje cerebro-corazón o intestinos, ¿no? Que lógicamente ahí también tenemos una gran parte de nuestras neuronas. Y conocer un poquito mi cuerpo, pues me ha ayudado mucho, pero tengo el que a mí me despertó a nivel espiritual o a nivel más profundo, fue el del poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ese para mí fue el despertar profundo. A partir de ahí vinieron una serie de... Bueno, el primero que me leí de nada, el que me resonó mogollón en los años 90, que cambió mi forma de ver un poquito las relaciones sociales, es el de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese también fue clave para mí, para entender un poquito cómo funciona el estado de flujo, ¿no? Cuando estamos profundamente involucrados en una tarea, ¿no? De cómo nos vamos viendo, que me imagino que a ti, Laura, te habrá pasado en alguna ocasión, ¿no? Que entras en ese estado de flujo, que estás ahí concentrada completamente, ¿no? Y yo creo que eso es pura magia.
Como digo, el primero es el de Daniel Goleman. Además, yo estaba suscrito a este, no sé si a ti lo conocerás porque eres joven, lo del Círculo de Lectores de hace años. Ujú. Entonces te venían con una lista de libros o posibles libros a comprar y yo en aquella época pues empecé a comprar libros de autoayuda, de conocimiento, de un poco de investigación, de filosofía y tal. La novela no me ha gustado nunca demasiado, pero sí el conocerme un poquito más, ¿no? Y como digo, a raíz de esa década de los años 90 un poquito así, para investigar cómo era, porque yo también pues me sentía pues un poquito desconocedor, ¿no? De muchos aspectos. Quería profundizar el conocimiento de cómo funciona mi cerebro y todo esto. Y después, a partir El poder de la hora de Eckhart Tolle, vinieron una serie de libros muy interesantes que me transformaron por completo. Por ejemplo, el libro de Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, el de Los Cuatro Acuerdos, el Quinto Acuerdo, que también es de los Cuatro Acuerdos toltecas, ¿no? En este sentido. Y así vinieron una serie de libros que poco a poco, y ahora en este último año y en estos últimos que he ido impartiendo talleres de gestión del tiempo y tal, otro que también me transformó mucho es el método Bullet Journal de Ryder Carroll, que ese también me ayudó a poder impartir los distintos talleres de gestión del tiempo y del talento, ¿no? Que también hemos ido implementando desde nuestra asociación aquí en Burgos y fantástico. Ya te digo que me he ido haciendo con una gran biblioteca para ir adquiriendo conocimientos y referencias de todos los mentores de los cuales me he servido pues, para adquirir pues, todo el conocimiento que requiere pues, el saber cómo funciona la vida de una persona, ¿no? Y en este caso, conocerme mejor, saber de qué manera gestionarme y también la forma en la que nos relacionamos, Laura. Pues apuntamos todo este listado de libros para irlos adquiriendo poquito a poco y continuamos con la presentación de tu vida. En la actualidad, como me has dicho al principio, eres presidente de la Asociación Horizonte Intergeneracional. ¿Cómo llega Correcto. a tu vida el interés por el crecimiento personal y cómo te ha influido este cargo a la hora de escribir tu novela? Pues mira, todo vino también a raíz claro, de las crisis, distintas crisis que yo he ido sufriendo a lo largo de mi vida. Pues también hubo un momento en el que tuve que pedir ayuda y a raíz de ahí pues hice como una transición vital, ¿no? En la que yo dejé de trabajar como autónomo y me vi vacío de decir, ¿qué hago ahora? Si lo único que siempre he hecho y sé hacer son planos, ¿no? Dibujos. Y claro, además es eso, así que menciono también en el libro, ¿no? Que incluso más de 400 familias viven en viviendas que yo he dibujado, que he hecho los planos, ¿no? Entonces eso también como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Y a raíz de ese vacío, ¿no? Ese ver, digo, ¿qué hago ahora con mi vida? Me dije a mí mismo, digo, que tenía que aportar cierto valor, ¿no? En el sentido social, ¿no? Pero no me daba cuenta de que a la única persona a la que debía aportar valor era a mí mismo. No tenía por qué dar explicaciones a nadie más. Y tenía que sentir bien conmigo mismo. Entonces hice un proceso apoyado por mi psicóloga y tal, de transición vital, en la que pues tuve que pasar de lo que yo estaba haciendo anteriormente, ¿no? Como nerviante y tal, a transformar mi vida futura en qué iba a dedicarme, ¿no? ¿Qué iba a hacer? De ahí pues surgieron distintos encuentros con antiguos socios del que fue un referente, el Club Juvenil Horizonte aquí en Burgos, y se hicieron varios encuentros y a partir de uno de ellos pues surgió la coña de decir, digo, oye, ¿y si hacemos una asociación, qué tal? Y, joder, dicho y hecho, ahí en el año 2019 a finales, pues ya después del segundo encuentro dijimos, pues venga, vamos a mover todo esto. Entonces todo, ya sabes, todo el ajetreo de los trámites burocráticos, ¿no? El papeleo y demás, lo hicimos a finales del 2019 y ya después, en la presentación oficial de nuestra asociación en el año 2020, coincidió que justo antes de la pandemia, porque coincidió que
era el 40 aniversario de la fundación del Club Juvenil Horizonte, el 1 de febrero de 2020, y coincidió, Laura, que justo pues días antes de la pandemia, por la pandemia creo que empezó en marzo, ¿no? Más o menos, y nos coincidió ahí que nos partió por completo. Dijimos, joder, ¿y qué hacemos ahora? Con ganas de hacer mogollón de talleres y tal. Y a partir de ahí, pues empezamos a preparar online, los miembros de la Junta Directiva y socios, sobre todo los miembros de la Junta Directiva, en empeño absoluto de preparar el plan estratégico 2020 y 2025 y marcarnos ahí una ruta, ¿no? Una hoja de ruta para saber cómo ir enfocando los distintos talleres. Y de hecho yo fui el primero que inicié el primer taller, era el taller de gestión del tiempo, pero que se titulaba el taller Bullet Journal, a raíz de ese libro que te acabo de comentar de Ryder Carroll, que expresa un poquito pues cómo gestionar nuestro tiempo, ¿no? Y claro, lo hicimos aquí en el Foro Solidario, que es el sitio donde actualmente se imparten los talleres y donde antes era el Club Juvenil Horizonte. Entonces tiene un sentido muy especial, muy emotivo para mí, ¿no? El poderlo hacer y desarrollar los talleres en ese sitio. Y lógicamente, como estábamos en plena pandemia, pues nos tocó hacer los talleres con la mascarilla incluida, que no deja de ser una coña, ¿no? Pero bueno, al final ya terminando ya el taller Bullet Journal, el primero que impartimos desde nuestra asociación, ya se empezaban a quitar un poquito esas exigencias y ya se podía quitar la mascarilla y tal, el que quería, ¿no? En ese sentido. Y ese fue un poquito esa transición, ¿no? De ver que, de dejar de trabajar. Esto pasa mucho, Laura, y esto hago mucho hincapié en el tema de nuestra asociación, en el ámbito intergeneracional aporta mucho valor, ¿vale? Pero lo que es cierto es que también nos hemos dado cuenta de que una persona cuando termina de trabajar, y yo estoy hablando ya de personas incluso que se jubilan, ven ahí un vacío que muchas de ellas incluso llegan a sufrir esa depresión después de su trabajo, ¿no? Porque el tiempo que estaban dedicando a esa labor, igual que me pasó a mí cuando yo estaba dedicándome como delineante a jornada completa, incluso partida, ¿no? De tal a tal hora, pues dices, ¿qué hago ahora con mi vida? Y eso es lo que suele pasar a muchas personas, que suele pasar. Entonces, enfocarse un poquito también en el ámbito de las personas mayores cuando terminan su labor profesional, creo que es interesante enfocarlas desde un punto creativo, ¿no? Y decir, nuestra asociación está abierta a poder recibir cualquier idea y además yo creo que tiene mucho valor una persona que ha tenido su experiencia laboral y su relación pues, con otras personas, ¿no? Esos seniors, ¿no? Que se denominarían un poquito esas personas que han ido trabajando a lo largo de su vida en tareas concretas, pues yo creo que pueden aportar mucho valor, primero a sí mismas, para sentirse que se sienten realizadas y después a los demás. De ahí también, en esa transición vital, Laura, lo que hice también para sentirme un poquito valorado es un voluntariado que se lo recomiendo, Laura, que lo hagáis o lo haga la gente porque aporta mucho valor directo en el apoyo, ¿no? A otras personas que pueden necesitarlo. También te aporta a ti una visión emocional y emotiva de poder interactuar con otras personas que lo pueden necesitar y eso yo creo que aporta mucho valor. Entonces, esa ha sido un poquito, no sé si más o menos te ha quedado claro, Laura, esa transición, ¿no? De cómo he llegado un poquito a desarrollar mi actividad como presidente de la Asociación Horizonte Intergeneracional. ¿Y cómo surge la idea de escribir un libro? Buah, esto es interesante porque al final la principal motivación, bueno, yo hace años lo que solía hacer son muchos escritos, ¿no? A mí siempre me gusta escribir, pero más que nada para desahogarme y tal, ¿no? Y yo actualmente uso en mi móvil una aplicación que le llamo, que es el Diario Universal, en donde expreso todo lo que yo siento, ¿no? Voy reflejando ahí todos mis sentimientos, mis cosas, le meto fotos para recordar y tal. Entonces, eso me mantiene pues un poquito con
la mente despejada, ¿no? Toda la atención residual que tenemos en nuestra mente y la fatiga de decisión, que es lo que muchas veces nos bloquea, lo dejo plasmado por escrito y me olvido por completo de toda esa historia. Simplemente ya después lo que hago es, si necesito encontrar un patrón que se repite a lo largo de mi vida, me ayuda mucho saber que lo tengo ahí escrito y que en cualquier caso puedo recurrir a ello. Dicho esto, lógicamente, toda esa vorágine de mi experiencia vital, escribiendo desde muy jovencito, y el título, lógicamente, del libro, que es Rara Avis, pues viene, es un sobrenombre que lo expreso y lo explico en la introducción del libro, que viene a raíz de, en aquellos años, pues yo me sentía como un bicho raro, ¿no? Un bicho raro que no encajaba en el sistema, en esta sociedad. No sé si a ti, Laura, te habrá pasado en alguna ocasión o tal, o a mucha gente, ¿no? Que no encajamos en el sistema y me empezaba pues a escribir pues historias, lo que yo sentía cuando tenía una crisis, me ponía a escribir y tal, y le ponía pues con ese sobrenombre, ¿no? Con el paso de los años, pues lo fui dejando, yo fui dedicándome a mi trabajo habitual, ¿no? A mi vida, y después, a raíz de ver un vídeo y de escuchar un podcast de Ángel Martín, que escribió el libro este de Por si las voces vuelven, y un podcast que tuvo con Mercedes Milá, se despertó en mí la curiosidad por decir, joder, si Ángel Martín está escribiendo una historia de estas, diciendo que no encontró en su vida un libro, una referencia clara a ese brote psicótico, ¿no? Que él sufrió, creo que en el año 2017, digo, joder, pues, ¿por qué no aporto, Laura, yo, pues mi pequeño granito de arena, ¿no? El coger y decir, pues bueno, yo tengo mi historia y además, pues eso, tras tener un intento de suicidio, 4 brotes psicóticos, ansiedad, depresión, hipersensibilidad, medidas coercitivas, que eso es muy duro, aún tengo secuelas. Todo eso me hizo ver, digo, joder, pues si puedo aportar mi pequeño granito de arena, lo voy a hacer. Y ese fue mi impulso, ¿no? El directo, que esto lo inicié allá por el 4 de agosto del 2022 y tras ver el vídeo, ese vídeo que me inspiró pues para poner o iniciar la escritura del libro, pues me dije si estaba preparado, Laura, porque también el empezar a ver que podía remover heridas o volver a revivir esa experiencia, pues en mí podía provocar de nuevo alguna crisis. Entonces, me ayudaba mucho, por ejemplo, alguna meditación que he escuchado de Mario Alonso Puig, que ha sido para mí un referente claro con su libro Resetea tu mente, ¿no? Descubre lo que eres capaz. Y ese me ayudó, la meditación que aparece ahí, la he usado de referencia para esos momentos en los que me sentía un poquito abrumado, ¿no? O sobreactivado, pues para calmar un poquito mi estado, para focalizarme un poquito, ¿no? Las ideas y tal, y tener ese foco. Y ya te digo, Laura, la principal motivación fue todos los escritos que he ido haciendo a lo largo de mi vida, pero el impulso principal fue a raíz de escuchar y de ver la entrevista que le hicieron a Ángel Martín y el podcast que tuvo con Mercedes Milá, que quise que hiciesen el prólogo del libro, pero no fue posible. Yo estuve con Ángel Martín en el espectáculo que hizo aquí en Burgos, en el Fórum Evolución, y también puse en contacto con Mercedes Milá para ver si podían hacerlo, pero por sus agendas tan apretadas no pudo ser. Y bueno, lo que sí que pude conseguir es que pues Lola Fernández Ochoa lo pudiese hacer. Y encantado, porque yo creo que es la persona que tenía que ser Laura, Lola, la que hiciese el prólogo y un amor. Es una mujer que tiene un corazón grandísimo y es espectacular, ya te digo. Y ese fue un poquito ese impulso, ¿no? De ponerme a escribir mi propia historia, sabiendo que podía encontrarme con nuevos episodios que de hecho me sucedían, ¿eh? Yo algunos días sabía que tenía que hablar de algún episodio crítico, de algún brote y tal, o de medidas coercitivas, pues me despertaba Laura de la marca de las uñas que me dejaba al recordar esa experiencia como queriéndome desatar de esas ataduras, ¿no? Porque a mí me han atado de muñecas, cintura y tobillos, ¿no? Entonces, revivir esa experiencia, por eso digo, a día de hoy todavía me sigue afectando, ¿no? Entonces, esas medidas, yo cuando recuerdo un poquito esas vivencias, noto como mi entrebrazo se tensa y como que tiende
a afectarme, ¿no? Esas secuelas y bueno, eso es algo que se ha quedado ahí. Yo creo que están cambiando las cosas y vamos a intentar trabajar para que eso vaya quitándose poco a poco, progresivamente, Laura. Y por varias preguntas por contestada, pero se dejan muchos hilos abiertos que vamos a ir hablando poquito a poco. Pero para Sí. empezar, ¿qué es lo más complicado de romper con los actuales patrones establecidos sobre la salud mental? Pues este es un estigma que siempre nos ha perseguido, Laura, y todos lo sabemos, porque muchas personas no, y yo el primero, yo soy el primero que también en el trabajo pues intentas no hablar del tema porque no sabes lo que van a pensar y tal, no sabes si te van a echar. De hecho, yo comentarios de personas con las cuales me he ido encontrando, pues al final me van contando pues eso, que en su trabajo pues hay algunas que tienen suerte y que sí que lo ven como algo normal, ¿no? Cuando alguien pasa por un episodio de estrés o una depresión, pues oye, tiene su proceso y sale adelante. Pero hace poco también leí en las noticias de aquí, del diario de Burgos, pues como que uno de las bajas más largas se deben precisamente a la salud mental, ¿no? Al estrés que provoca el trabajo, lógicamente, por esos niveles de autoexigencia, ¿no? Que muchas veces, o exigencia que marca la empresa, o incluso en mi caso, yo también cuando tenía esos plazos tan limitados, pues yo incluso lo reducía aún más. Tope de mí, digo, joder, Julio, tienes que cuidar tu salud y al final esos niveles de estrés les tienes que tener equilibrados para no sobrepasar ese umbral, Laura, porque yo creo que también cuando tú mantienes ese equilibrio mental, pues al final se ve reflejado en tu trabajo diario, ¿no? En tu experiencia vital. Y como digo, el enfrentarse a ese estigma ha sido desde siempre un reto. Y la gente hoy en día no quiere hablar del tema por el que dirán, el que pensarán de mí. Yo he hecho comentarios que yo he oído: "Buah, esa persona está loca", o "no te acerques con él", o "no te juntes con él, que se le va la cabeza". Cosas de esos comentarios que también reflejo aquí un poco en el libro. Y es interesante, pues un poquito el ver cómo poco a poco vuestra generación, los más jóvenes, estáis hablando ya cada vez más abiertamente. Eso es muy bonito, Laura. ¿Por qué? Porque demuestra que no hay miedo, que no hay temor, que estos temas hay que hablarlos abiertamente, con naturalidad, con normalidad. Hay que quitar ese miedo de hablar del suicidio, porque está habiendo más muertes hoy en día que nunca. Hay más de 4.000 casos anuales en España por suicidios de personas, más del doble o sea, el doble de los que hay por accidentes de tráfico. Eso lo reflejo también en la introducción. O sea, se están haciendo campañas de sensibilización a nivel nacional con el tema del tráfico, de los accidentes de tráfico, y ante la llamada de atención hacia un tema tan importante como es el suicidio, no se está haciendo nada. Y hay un grave error en el sentido de que no se habla abiertamente del suicidio, porque se piensa, y hay como un protocolo ahí no escrito, simplemente lo que se va diciendo entre periodistas y el aprendizaje que se tiene en las universidades, de que puede haber un efecto llamada cuando hablas del suicidio. No es así. Con profesionales lo he podido comprobar, se está hablando completamente, además, con mogollón de periodistas, de que esto no es así. De hecho, si yo en su día, con 22 añitos, hubiese oído hablar de temas del suicidio, quizás no lo hubiese hecho. No digo que no, porque no sabe uno lo que hubiese pasado, pero seguramente yo a día de hoy sé, y por mi tendencia suicida, ¿no? Yo tengo varias tendencias a la depresión, tendencia suicida, tal. Yo tengo que cuidar muy mucho lo que me ocurre a día, y con qué personas me relaciono, de qué manera me afecta emocionalmente todo lo que ocurre en mi vida. Entonces, de esa manera, cuando tú hablas abiertamente de eso, te sientes acompañado, Laura. Es que es tan importante, tan vital sentirse acompañado, que en esos momentos, que ese instante de intentar suicidarte son unos minutos, ¿eh? No llegará a 10, 11 minutos. Y en ese arrebato, si sobrepasas ese límite y no tienes una referencia, un apoyo, al final cometes la locura de hacerlo. Si tienes a gente, esa red de apoyo que todos hemos de tener en nuestras vidas, de
familiares, amigos, compañeros, lo que sea, que te apoyan, pues vas a sentir, cuando tú sientes ese apoyo, al final es muy difícil o muy raro que vayas a cometer una locura de ese tipo. Lógicamente influyen todos los aspectos externos a nuestra vida, ¿no? El aspecto económico, si no tienes cubiertas tus necesidades básicas, es el principal motivo, lógicamente. Pero si también no tienes unas relaciones sanas, unas relaciones sociales que te pueden aportar mucho valor y que te enriquecen, ¿no? Como persona, pues al final pequeños detonantes, como expreso en el libro, pues al final pueden ir haciendo que toda esa vorágine se convierta en una bola que explote de tal manera que en un arrebato pues decidas suicidarte. Entonces, toda esta medida de la que se está hablando ahora, de hablar más abiertamente, vosotras las personas jóvenes, me encanta por eso, porque sois valientes y habláis abiertamente, como se está demostrando hoy en día. Oye, que yo voy al psicólogo, o yo tal, no sé qué. Eso es lo que realmente merece la pena, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso está aportando mucho valor. ¿Qué pasa? Generaciones pasadas era como un poquito, el rarito, el que está loco, el no sé qué, incluso medidas como descargas eléctricas, o sea, se han hecho trepanaciones en antaño, ya imagínate, en la época antigua, eso ya es exageradamente, ¿no? Y es un tema que yo creo que se está cambiando últimamente a mejor. Entonces yo también he de daros las gracias a los jóvenes, a ti Laura también, por la valentía de poder mostrar y hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Y ofrecer en estos medios como el que tenemos hoy en día aquí hablando tú y yo abiertamente, ¿no? Me encantaría hacerlo en persona, ¿no? Porque a mí me gusta la relación directa, ¿no? Con la persona, de verse, ¿no? Cara a cara, pero me imagino tú estarás, no sé dónde estás, por cierto, Laura, actualmente. Estoy en Valdemoro, Madrid. En Madrid, vale. No estamos tan lejos, yo ahí en Burgos. Pero la cosa es esa, que la relación ahí directa yo creo que es también muy enriquecedora. Entonces, el poder darme la oportunidad, Laura, de hablar abiertamente contigo, ya usando las nuevas tecnologías, ¿no? De las cuales vosotros tenéis muy buena maña, pues nos permite también llegar a más público. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El poder llegar a gente para que tome conciencia, se sensibilice y que podamos hablar abiertamente más tranquilamente de temas como el suicidio, como los brotes psicóticos, la ansiedad, la depresión, medidas coercitivas y todo eso que hoy en día se va ocultando por temor al qué dirán. Me dije a mí mismo, Julio, si has de romper con el estigma, la primera persona que ha de quitarse el estigma eres tú mismo, tú mismo. Y a partir de ahí, todo lo demás ya irá viniendo. ¿Qué pasa? Que la gente y en la sociedad seguirá habiendo estigma en el momento en el que la gente todavía siga escondiendo esos problemas que tiene. En el momento en el que se hable, el estigma va a romperse por completo. Por eso yo invito a la gente a que rompa esos esquemas y hablen abiertamente de la enfermedad que tienen. O sea, igual que cuando hablamos de las personas que tienen diabetes o hipertensión o cáncer, incluso que también parece que es otro tema tabú. No, hablemos abiertamente de ello, coño, y con naturalidad, ¿sabes? Que no pasa nada. Esto yo creo que es lo que puede aportar un poco de ese rigor, ¿no? A la hora de ir rompiendo patrones de los cuales venimos aprendiendo y venimos arrastrando desde atrás. Yo creo que eso puede ser muy beneficioso, Laura. Totalmente de acuerdo contigo. Y una vez con el libro publicado, ¿cómo valoras la repercusión? Guau, muy enriquecedora, Laura. Yo no me esperaba encontrarme la respuesta que me estoy encontrando porque, claro, una vez que uno escribe el libro, el resultado queda fuera de su alcance. Esto está claro, ¿no? Entonces, mi objetivo principal era ayudar a los demás en un proceso que puedan estar viviendo, alguien que sufre una enfermedad, o familiares y amigos, lo que sea, pero no me estaba dando cuenta que la primera persona que ha ayudado es a mí mismo. Y yo creo que ese era el principal objetivo, ¿no? Al final, pues te ayudas a ti mismo y puedes ayudar a los demás. Entonces, la repercusión que está teniendo actualmente Laura, este libro en la gente es espectacular. O sea, no me imaginaba yo que los resultados y las respuestas por parte de las personas que me van transmitiendo sus sensaciones fuese tan abrumadora. De hecho, tras hacer la primera presentación oficial en la Sala Polisón del Teatro Principal de aquí de Burgos,
el 11 de julio del 2024, este año, pues tuve esa vorágine, era un jueves y el fin de semana me seguían llegando testimonios de gente dándome las gracias, una pasada, no sé qué, porque la verdad que la presentación no dejó indiferente a nadie y los que pudimos vivir esa experiencia con la presente también, su marido y demás, algo inolvidable. Lo que ocurrió allí es algo que, bueno, puedes ver en mis redes sociales, en Instagram, algunas fotos representativas, ¿no? Y la gente puede seguirlo, ¿no? Ahí en las redes sociales. Y como digo, de la repercusión de toda esa presentación que tuve ese jueves y las respuestas que me fueron llegando a posteriori, el fin de semana yo tenía una comida familiar con mis hermanos, sobrinos y demás para celebrarlo, ¿no? Y fue tal, me sentí tan abrumado, Laura, que dije, Buah, yo aquí peto. O sea, digo, aquí vuelvo a tener otra crisis, ¿qué me está pasando? Y menos mal, Laura, que tomé conciencia, porque si no llego a tomar conciencia, vuelvo a caer en otra crisis y al final peto. Tomar conciencia me hizo ver que tenía que parar, que no me iba la vida en ello, que tenía que asimilar el hecho de que me estaban llegando. Es la respuesta, ¿no? Hay que hacerse responsable de las consecuencias que un acto tiene y el acto de escribir un libro, pues trae unas consecuencias. Yo me tenía que hacer responsable de los resultados que me estaban llegando, las respuestas por parte de la gente, pero desde la calma, sin generar ese estrés, dosificando todo lo que me estaba llegando, Laura, porque es que al final la gente va a comprender perfectamente que no es... Yo es que quería responder a los mensajes que me llegaban de forma inmediata. Yo, Julio, a ver, eso es una puta locura, con perdón la expresión, pero es que no podía ser. Imagínate, te llegan miles, no, si bueno, no me llegaron miles, no, pero si te llegan miles de mensajes, no puedes responder a cada uno de forma inmediata. A mí me gusta responder a todos porque sí que es algo que yo creo que trae cercanía, ¿no? Con el lector y las personas que se leen un libro, pero lógicamente tuve que tomar conciencia y decir, dosifica, Julio, vete repartiendo un poquito los mensajes, las publicaciones que vayas haciendo y todo esto, para no generar ese estrés, Laura, porque es que al final, si vuelvo a caer otra vez en otra nueva crisis, pues al final no tiene sentido la publicación del libro y no aportaría tampoco mucho a mi experiencia de sentir lo que estoy experimentando últimamente con los mensajes que me llegan. La gente me va diciendo que es un libro que engancha, que se lee fácil, que tiene una prosa dinámica. O sea, son testimonios de gente que se lo han leído incluso en una sola tarde, otros en un día, otros en 3 días, pero ya te digo, en ese breve periodo de tiempo, la gente se lo está leyendo y dicen que engancha. O sea, una vez que empiezas, yo jugar como que tira y tal, cosa que me alegra, ¿no? La verdad que empiezo con un capítulo potente porque empiezo hablando del intento de suicidio, eso todo hay que decirlo. Entonces, ahí a lo mejor la gente se puede sorprender diciendo, yo, jugar, que está pasando aquí, ¿no? Pero lógicamente desgrano toda mi vida desde la infancia, después en el capítulo siguiente, pues eso, hablando de que hasta el momento todo parecía normal, ¿no? En mi vida es algo como que, pues bueno, pues hasta los 22 añitos todo parecía normal, pero a raíz de una ruptura sentimental y varios detonantes que se van juntando, porque al final una crisis no te llega por un solo detonante, que puede ser que sí, pero cuando vas juntando en la pelota una bola de Muy situaciones, de interesante. detonantes pues Ujú. al final eso explota por algún lado. Y una chorradita, como es, por ejemplo, pues una chorradita el que te deje una persona o tu pareja, ¿no? Mi novia me dejó en aquel entonces y yo me sentí, digo, joder, ¿qué hago? Pues ese dicho que muchas veces se piensa en aquel entonces, yo pensaba, oh, sin ti no puedo vivir. Claro que puedes vivir, sí. Puedes vivir. Primero siéntete a ti mismo, quiérete a ti mismo y a partir de ahí ya podrás tener todas las relaciones que quieras, si es que quieres, lógicamente. Eso, Pero eso es lo más importante, desde luego. sí, 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 sí. Y eso es clave, sí, sí, Laura. Y antes de terminar, que nos quedan 4 minutitos de entrevista y no quiero que se nos corte la llamada, Vale, vale. de esa tranquilidad que has conseguido tener, ¿qué planes de futuro tienes?
Pues mira, ahora mismo también estoy en proceso de grabar el audiolibro del libro que quiero poner a disposición, pues yo creo de forma gratuita. Seguramente lo vaya a publicar en YouTube, mi canal de YouTube, que si la gente me sigue ahora mismo, publiqué una publicación de una entrevista que me hicieron en la radio, en la televisión de aquí de Burgos, hablando un poquito del libro y de que supera pues eso, un intento de suicidio, cuatro brotes psicóticos, ta, 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 ta. Y en mi canal de YouTube de Julio Balbás Castro, pues iré colgando seguramente el audiolibro. Le estoy grabando, estoy disfrutándole un montón, reviviendo nuevamente esas medidas, lo que te comentaba de que clavándome las uñas en las manos y tal, una sensación muy curiosa, pero lo estoy disfrutando un montón y eso es un poquito el paso siguiente que estoy dando y también pues eso, con entrevistas, presentaciones que puedan ir surgiendo de aquí en adelante, pero Laura, desde la calma, porque si no peto, o sea, tengo que dosificar las medidas, pero lo quiero disfrutar. Sobre todo, mi experiencia me dice, disfrútalo, Julio, gózalo, vive la experiencia, pues como en este caso contigo, Laura, que es un placer conocerte y tener esta experiencia de poder ir dando visibilidad a algo que yo creo que es muy importante y yo sé que puede ayudar. Lo que sí que es cierto es que también el libro y el audiolibro y todos los pasos, entrevistas, presentaciones que se vayan a hacer, el objetivo principal es llegar a la gente antes de que, que sea tarde, Laura, porque si llegamos tarde, antes, cuando ya la persona está un poco brotada o está, va a ser difícil. Entonces, que los familiares o la propia persona sea consciente de que los detonantes que va teniendo le pueden estar transformando su vida actual, ese es un poco el mensaje. Y ahí es donde quiero llegar yo, ¿no? Entonces, con esas presentaciones, con esas entrevistas, estas entrevistas que estamos realizando, yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? De llegar un poquito ahí a la gente y esos son los siguientes pasos. El de audiolibro lo estoy disfrutando un montón, Laura. Pues esperemos que esta entrevista le llegue a gente que lo necesite, que le invitamos, por supuesto, a que lea este libro tan interesante. Y nada, Sí, sí. me quedo con ganas de una segunda parte de esta entrevista y de cara al audiolibro, pues aquí estás más que invitado. Perfectamente. Muchísimas gracias, Laura. Y lo dicho, cualquier día que nos apetezca también volver a charlar, pues volvemos a tener otra entrevista. Yo encantado y a seguir disfrutando un poquito de toda experiencia. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad, Laura, de dar visibilidad a algo que yo creo que es importante y por tu entrega, ¿no? En esta sociedad a eso, a dar a conocer este tipo de situaciones, de cosas que yo creo que pueden enriquecer y dar más valor a nuestras vidas personalmente y después a la sociedad en general. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti.